Bueno, hola de nuevo. Qué ganas tenía de retomar este análisis a fondo. Yo también, la verdad. Vamos a entrar de lleno en la materia, porque hoy invitamos a quienes nos escuchan a sumergirse en la segunda parte de nuestra inmersión sobre uno de los lugares más enigmáticos de la historia militar a nivel global. Totalmente. Hablamos de la archiconocida base militar de Groom Lake, que está situada en un lago seco en pleno desierto de Nevada, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas. Y a ver, para que nuestra audiencia se haga una idea real de la escala, no estamos hablando de un simple edificio con unas cuantas vallas. ¿Qué va? Es un feudo gigantesco. Tiene pistas de aterrizaje que alcanzan los 3,7 kilómetros de longitud, y todo esto inmerso en un área restringida de más de 2,9 millones de acres. Es una fortaleza impenetrable. Sí, es una barbaridad. Y para entender de dónde viene toda esta aura de secretismo, hay que mirar el contexto histórico, que fíjate que es fascinante. La instalación se fundó en el año 1955. En plena Guerra Fría. Exacto, en la época más álgida. Y su propósito oficial, no tenía nada que ver con lo paranormal. Era simplemente el terreno de pruebas para aeronaves de reconocimiento revolucionarias. Hablamos del avión espía U-2 y más tarde del SR-71 Blackbird. Máquinas increíbles para la época. Desde luego, pero lo que resulta realmente chocante es que a pesar de su tamaño masivo y su importancia crítica para la seguridad nacional, el gobierno estadounidense no reconoció formalmente su existencia hasta agosto del año 2013. Es que es tela. Casi 60 años negando algo que ocupa millones de acres. Es lógico que ese vacío de información se llenara con toda clase de rumores. Fíjate que el primer presidente en hablar públicamente del lugar fue Barack Obama. Así es. Y lo hizo apenas 4 meses después de esa desclasificación oficial. 60 años de silencio dan para mucho, la verdad. Y ahí es donde entra un concepto que me vuela la cabeza por completo, que es el presupuesto negro. El famoso presupuesto negro. Es un mecanismo financiero crucial para entender este lugar. Básicamente, para quienes no estén familiarizados, es una partida del presupuesto del gobierno destinada a proyectos clasificados que no figura en ningún registro público detallado. Una cuenta opaca, vamos. Exactamente. Para la ciudadanía es un agujero negro contable. No se puede auditar, no se puede rastrear, y esto difumina por completo la línea entre lo que es tecnología real y lo que es ficción. Porque claro, si no hay dinero documentado, el proyecto oficialmente no existe. Y esto es fundamental para tener en cuenta porque nos recuerda que el secretismo institucional no solo oculta tecnología, sino que moldea cómo la sociedad empieza a desconfiar de sus propias instituciones hoy en día. La falta de transparencia alimenta la paranoia directamente. Sí, es el caldo de cultivo perfecto. Aunque claro, de ese agujero negro han salido rumores de máquinas increíbles. Sé que en la investigación aeroespacial se habla muchísimo del avión Aurora y del Black Star. Así es. Esos son los dos grandes mitos de la ingeniería aeroespacial, que supuestamente nacieron allí, en el desierto. Por un lado tenemos el Aurora, un avión espía que, según los rumores, podía alcanzar velocidades de Mach 5. Mach 5. Sí, para que nos hagamos una idea, Mach 5 significa volar a 5 veces la velocidad del sonido. Es algo así como cruzar de Madrid a Nueva York en poco más de 1 hora. Y se dice que su desarrollo estuvo ligado a una extraña asignación de $455 millones en el año 1987. Madre mía. Y luego está el Black Star. Este fue concebido a principios de los años 90 y supuestamente era un avión espacial capaz de salir de la atmósfera, operar en órbita y luego aterrizar como un transbordador comercial. A ver, espera, vamos a detenernos ahí un segundo porque esto me genera muchas dudas. ¿Me estás diciendo que un transbordador espacial capaz de entrar y salir de la atmósfera operaba en los 90 y ningún radar civil ni ningún astrónomo aficionado en todo el mundo lo detectó? Suena casi imposible mantener algo tan gigantesco en secreto. Bueno, esa es precisamente la controversia. Desde el punto de vista logístico, ocultar los estampidos sónicos y las firmas térmicas de una nave reentrando en la atmósfera es un desafío colosal, por no decir imposible. El gobierno niega rotundamente la existencia de ambos proyectos. Claro, como es de esperar. Sí, pero la propia naturaleza del presupuesto negro impide saber la verdad. No sabemos si fueron diseños conceptuales que nunca pasaron del papel, prototipos fallidos que se estrellaron o éxitos tecnológicos que operaban al margen de cualquier supervisión pública. Y la imaginación no se detiene solo en aviones superrápidos.
Hay historias sobre tecnología que adquiere tintes mucho más siniestros y oscuros. En los años 70 empezó a circular la leyenda de los helicópteros negros. Uf, un clásico. Sí, se suponía que eran vehículos sigilosos, totalmente sin marcas identificativas, que evadían el radar y operaban sobre áreas pobladas en mitad de la noche. Y lo más curioso es cómo la cultura popular absorbe todo esto. Hay un autor, H. Lindy, que en un libro del año 1970 llegó a comparar estos helicópteros con las criaturas apocalípticas del libro del Apocalipsis. Increíble. Lindy aseguraba que las visiones bíblicas del siglo I eran en realidad premoniciones de estas máquinas militares. Es un ejemplo de manual de cómo la ansiedad tecnológica se fusiona con la religión. La gente ve algo incomprensible y busca respuestas en sus creencias más profundas. Y si hablamos de temores apocalípticos, no podemos dejar de lado la teoría del control climático. Cierto, el control del clima. Durante mucho tiempo se ha especulado que en estas instalaciones de Nevada se desarrollaban armas capaces de generar huracanes o tormentas de granizo gigantescas. Lo cual sinceramente resulta un poco cómico, porque el desierto de Nevada parece el lugar menos apropiado del planeta para probar cómo fabricar un huracán. Totalmente, no tiene ningún sentido geográfico, pero el miedo no era infundado del todo. La siembra de nubes para provocar lluvia es una tecnología real que existe. De hecho, la preocupación internacional era tan grande que en el año 1978 la Organización de las Naciones Unidas firmó una convención prohibiendo explícitamente el uso de modificaciones ambientales con fines militares. Ojo a ese dato. Sí, esa prohibición oficial de la guerra climática fue lo que convenció a muchos de que las potencias mundiales, en secreto, ya dominaban esa tecnología. Claro, el razonamiento es si lo prohíben, es porque alguien ya lo está intentando o ya lo tiene. Es fascinante cómo funciona la mente humana ante lo desconocido. Y bueno, antes de adentrarnos en la parte más cósmica y alienígena de todo este misterio, hacemos una breve pausa para recordar cordialmente a quienes nos acompañan que pueden apoyar la creación de este espacio de análisis mediante una donación a través de PayPal. El enlace directo lo encontrarán en la descripción. Su apoyo es fundamental y es lo que nos permite seguir desmenuzando estos temas a fondo. Y retomando el hilo, esa idea de mirar al cielo buscando respuestas nos lleva a un concepto clave en la astrofísica que lo enmarca absolutamente todo: la paradoja de Enrico Fermi. Un concepto brillantísimo. Sí. El físico Enrico Fermi planteó una duda muy razonable. El universo es insondablemente inmenso y antiguo, con miles de millones de estrellas y posibles planetas habitables. Estadísticamente, la vida debería ser abundante. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde están todos? ¿Por qué no hemos captado ni una sola señal de radio de civilizaciones alienígenas en todo este tiempo? Y es ahí donde entra la comunidad que investiga estos fenómenos, respondiendo a Enrico Fermi con una afirmación rotunda, diciendo, ya están aquí. Lo que nos lleva inevitablemente al caso fundacional de todo esto, el incidente de Roswell. El más famoso de todos. Quienes siguen estos temas conocen la cronología. Hablamos de los escombros encontrados en Nuevo México el 14 de junio del año 1947 por el capataz William Brazel. Y poco después, el 24 de junio de 1947, ocurren los avistamientos del piloto Kenneth Arnold. Que fue precisamente Kenneth Arnold quien acuñó el famoso término platillos voladores. Exacto. No hace falta repasar todos los detalles básicos. Lo que resulta realmente chocante del asunto y donde de verdad reside el misterio es cómo reaccionó el gobierno estadounidense en esos días. Ahí está la clave de todo el embrollo. La gestión de la información fue un desastre monumental que sembró la conspiración para siempre. El 8 de julio de 1947, la base aérea del ejército emite un comunicado oficial confirmando que han capturado un disco volador. Esto salió literalmente en las portadas de los periódicos. Sí, oficial. Pero al día siguiente, el 9 de julio, en un giro de guión absoluto, se retractan. Afirman que hubo una confusión y que no era más que un simple globo meteorológico. Un cambio de versión terrible que solo sirvió para echar más leña al fuego. Y claro, décadas después, en los años 70, el físico Stanton Friedman dedicó muchísimo tiempo a investigar este caos.
entrevistó a decenas de personas y llegó a la conclusión de que sí hubo un accidente de una nave de otro mundo y que tanto los restos materiales como los cuerpos alienígenas fueron trasladados en secreto a las instalaciones de Nevada. Cierto. Stanton Friedman fue un gran defensor de esa teoría durante años. Pero para tener una visión completamente equilibrada y basada en nuestras fuentes, hay que mirar también la investigación del investigador Karl T. Peflock, quien desmontó gran parte de ese mito. ¿Y qué descubrió Karl T. Peflock? Pues Karl T. Peflock demostró que los escombros de Roswell encajaban perfectamente con un programa ultra secreto de la época llamado Proyecto Mogul. Proyecto Mogul. Sí. Era un sistema que usaba globos de gran altitud, equipados con micrófonos acústicos muy sensibles. Estaban diseñados para detectar las ondas sonoras de las pruebas de bombas atómicas soviéticas. Eso explicaría por qué los materiales, como el neopreno especial o la cinta reflectante, parecían tan extraños para la época y, sobre todo, explica por qué el ejército entró en pánico y emitió ese comunicado retractándose e intentando encubrirlo todo con la excusa del globo meteorológico convencional. Claro, proteger el proyecto Mogul en plena Guerra Fría era vital. Pero el daño ya estaba hecho y la asociación entre la base de Nevada y los ovnis ya era imparable en la mente colectiva. Y la madre del cordero de todo este asunto llega en mayo del año 1989, cuando un hombre llamado Robert Lazar aparece en televisión. El famoso testimonio. Sí, Robert Lazar afirmó haber trabajado en un sector subterráneo de la base llamado Sector S4, haciendo nada menos que ingeniería inversa a platillos voladores. Y lo más específico de su relato fue que estas naves funcionaban con un combustible revolucionario que él llamó Elemento 115. El testimonio de Robert Lazar capturó la imaginación global de una manera bestial. Pero a nivel académico e investigativo, la verdad es que hace aguas por varios frentes. Cuéntanos sobre eso. Pues mira, el propio Stanton Friedman, del que hablábamos antes, intentó verificar el historial académico de Robert Lazar. Robert Lazar aseguraba tener maestrías del MIT y de Caltech, dos de las instituciones más prestigiosas del mundo. Bueno, pues Stanton Friedman no encontró ni un solo registro, diploma o profesor que recordara a Robert Lazar en esas universidades. Nunca aparecieron. Nada de nada. Nada. Y en cuanto al famoso elemento 115, la ciencia avanzó. En el año 2003, un equipo de científicos logró por fin sintetizar este elemento en un acelerador de partículas. ¿Y cuál fue el resultado? Supongo que no generaba gravedad. En absoluto. Es un elemento súper pesado, inmensamente inestable, que se desintegra en fracciones de segundo. No posee ninguna de las propiedades mágicas para generar ondas gravitacionales que Robert Lazar describía en el año 89. Es decir, la ciencia real desmonta el mito pieza por pieza. Pero fíjate qué curioso resulta esto. Aunque desmontemos el pasado con datos, el tema vuelve a resurgir en el presente con más fuerza que nunca. Y esta vez, ojo, desde fuentes gubernamentales oficiales. Sí, el cambio de paradigma reciente. En el año 2017 nos enteramos de la existencia del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono. Este programa fue iniciado originalmente en el año 2007 por el senador Harry Reid y el multimillonario Robert Bigelow. Y aquí ya no hablamos de testigos dudosos o relatos de los 80. Este programa documentó vídeos desclasificados donde aviones de combate militares persiguen objetos de vuelo errático, sin alas, sin motores visibles, alcanzando velocidades extremas imposibles para la física que conocemos. Es un salto cualitativo enorme. Pasamos de los rumores de pasillo a datos puros de sensores militares y radares de última generación, y esto ha generado reacciones al más alto nivel político. Y por supuesto, aquí lo abordaremos de manera estrictamente neutral, basándonos solo en los hechos reportados. Por supuesto, siempre con neutralidad. Recientemente, el expresidente Barack Obama le comentó al presentador Brian Tyler Cohen que los objetos no identificados son reales. Barack Obama confirmó que hay imágenes y registros de objetos en el cielo cuyo comportamiento no podemos explicar, aunque aclaró explícitamente no haber visto pruebas de vida extraterrestre en laboratorios. Unas declaraciones que dieron la vuelta al mundo. Y por su parte, el también expresidente Donald Trump
intervino en el tema afirmando que Barack Obama había divulgado información clasificada al hacer esos comentarios en público. Es fascinante ver cómo este tema ha escalado hasta cruces políticos de ese nivel. Pero si analizamos toda esta cronología en perspectiva, desde los años 50 hasta el día de hoy, hay quienes piensan que todo este ruido y esta fascinación por los alienígenas es en realidad una cortina de humo monumental. Y es una teoría con muchísimo fundamento. Fíjate, la escritora e investigadora Annie Jacobsen sostiene una postura muy interesante. Annie Jacobsen afirma que fue la propia CIA quien fomentó activamente toda la mitología alienígena durante la década de los 50. ¿Para qué querría la CIA fomentar historias de marcianos? La lógica era implacable y brillante desde el punto de vista del contraespionaje. Los ciudadanos empezaban a ver aviones espía U-2 volando a altitudes estratosféricas que parecían imposibles para la época. Para las agencias de inteligencia era infinitamente mejor que la población creyera que los cielos estaban llenos de platillos volantes antes de que los soviéticos dedujeran que Estados Unidos tenía aviones de reconocimiento tan avanzados operando en secreto. Venga ya, es una táctica de distracción simplemente magistral. Fomentar la conspiración para ocultar la verdadera capacidad tecnológica. El problema de jugar a eso es que, en la era de Internet y las redes sociales, esa cultura del secretismo se te puede volver en contra rápidamente. Totalmente. Todos recordamos el surrealista evento viral de Facebook del año 2019. Un joven llamado Matty Roberts creó un evento en tono de broma que animaba a la gente a saltar masivamente la base, corriendo al estilo de los personajes de anime, con el lema de que los guardias no podrían detenerlos a todos. ¡Qué locura fue aquello! Lo que empezó como un simple meme en Internet escaló a millones de personas confirmando su asistencia. Llegó a un punto de tanta tensión que la Fuerza Aérea tuvo que emitir una severa advertencia oficial, dejando claro que estaban dispuestos a proteger la instalación a toda costa. Lo cual demuestra el inmenso y poderoso impacto cultural que tiene mantener una instalación en las sombras durante tantísimo tiempo. Y hablando de mitos culturales verdaderamente indestructibles, tenemos que abordar brevemente la conspiración espacial por excelencia, que también involucra esta base de Nevada, la teoría del falso aterrizaje lunar. Por supuesto. Es imposible hablar de Nevada sin mencionar esto. La historia oficial es que el 20 de julio del año 1969, la histórica misión Apolo 11 llevó a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin a caminar sobre la Luna. Sin embargo, hay un sector persistente que está convencido de que todo fue un montaje cinematográfico filmado en un hangar ultra secreto dentro de esta misma base militar. Sí, y desde una perspectiva puramente analítica e histórica, falsificar el alunizaje de Neil Armstrong y Buzz Aldrin y mantener en silencio a los cientos de miles de técnicos que trabajaron en ello sería mucho más difícil que ir a la Luna. Sin embargo, como suele ocurrir con estas leyendas, el investigador se da cuenta de que hay un pequeño grano de verdad histórica que encendió la mecha. ¿Cuál es ese grano de verdad? La NASA, efectivamente, probó vehículos, rovers lunares y equipos espaciales terrestres en las instalaciones nucleares cercanas en Nevada, simplemente porque la orografía del terreno se asemejaba mucho a la superficie lunar. Es muy probable que empleados curiosos de la zona vieran a tipos con trajes espaciales caminando por cráteres en pleno desierto, lo que, al carecer de contexto, alimentó toda esta gigantesca teoría conspirativa. Todo nos lleva exactamente al mismo punto central de nuestro análisis. La naturaleza humana aborrece el vacío de información. Así es, esa es la gran conclusión a la que llegamos al desmenuzar las fuentes. La opacidad extrema y absoluta del gobierno a lo largo de 6 décadas garantiza una cosa: ante la falta de respuestas directas y transparentes, las teorías más extravagantes seguirán prosperando siempre. Totalmente de acuerdo. Cuando hay un historial comprobado de desviar la atención, como vimos con el proyecto Mogul o los aviones U-2, la sospecha se convierte en la norma. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, quiero dejar a nuestra audiencia con un pensamiento provocador. Una idea inquietante que no hemos discutido directamente, para que la analicen por su cuenta. Adelante con ello. A lo largo de este análisis hemos visto cómo nacen los mitos, pero ¿qué pasaría si la elaborada mitología de platillos voladores y extraterrestres no fue diseñada para engañar a los ciudadanos, sino que fue la obra maestra de contraespionaje más brillante de la Guerra Fría para aterrorizar y confundir a los servicios de inteligencia rivales en todo el mundo, usando nuestra propia imaginación como arma? Ahí lo dejamos. Da mucho que pensar, sin duda. Un cordial saludo a quienes nos escucharon hoy. Se recuerdan nuevamente los métodos de donación a través de PayPal mencionados en la descripción. A seguir compartiendo y comentar el contenido.